El libro, encantados de que se presente sobre exposición de Laura Bordonaba, editado por Pregunta Ediciones. Nada, es un placer que Laura presente este libro en Cálamo, pues porque la vemos corretear por aquí muy a menudo. Y bueno, muchas gracias por haber querido estar aquí con nosotros. Y esa es una de las cosas que me gustaría mucho decir de ella, ¿no? Que es una persona que conoces e instantáneamente quieres. Es instantáneo, no hay que esperar a tomar un café con ella o no hay que esperar a compartir algo, ¿no? Y además es como un golpe intuitivo que después se confirma con los hechos, ¿no? O sea, empiezas a compartir cosas con ella y te das cuenta de esa conexión tan profunda que es capaz de establecer con determinadas personas. Creo que eso es algo que va a quedar reflejado en el libro, ¿no? Y creo que es algo por lo que ya directamente merece la pena. Otro de los aspectos que me gustaría mucho tratar de ella es su belleza, ¿no? O sea, es como que salta a la vista. O sea, no le vamos a pedir que dé una vuelta porque ya estaba vista, ¿no? Y claro, hablamos de belleza como un estereotipo muchas veces, ¿no? Y como un canon que nos viene muy determinado, ¿no? Yo creo que Laura tiene parte de ese canon, pero sobre todo tiene una belleza interior, ¿no? Creo que es capaz de transmitir muchas cosas a través de su expresión, a través de su mirada, a través de sus gestos y sobre todo a través de sus palabras también. Creo que es una persona que a nivel de esta ciudad está haciendo una labor de difusión de un conocimiento y de una cultura que está ahí, ¿no? Entonces ella investiga, descubre y comparte. Tiene la generosidad de compartir autores, directores de cine, pintores, poetas. Entonces, gracias a ella, yo he llegado a conocer a varios artistas que no tenían ni idea de su existencia, ¿no? Entonces, es una labor continuada que es un trabajo, además. O sea, que no es tan fácil el poder compartir algo de tan buena calidad y tan continuado en el tiempo, ¿no? Creo que eso también habla mucho y muy bien de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues si no la conocéis en ese aspecto, pues os lo recomiendo encarecidamente porque os vais a nutrir. Es una mujer que nutre, que alimenta, ¿no? Y que llega. Y bueno, es un poco lo que creo que se refleja en esa sobreexposición, ¿no? Que vamos a ver ahora, porque realmente sobreexpone, o sea, hace una visión diferente sobre la realidad que podemos compartir, ¿no? Pues yo quiero recordar que esto es, sobre todo, como le decía yo antes a Laura, su motivo de celebración, de alegría, para dar la bienvenida, en este caso, no solamente a un estupendo libro, sino a una nueva autora, porque es el primer libro que publicas. También se puede hacer mucho juego de palabras con esa sobreexposición a la que se ha referido Paula, que es la del título, porque claro, ella va, yo imagino que tú al escribir pues vas primero paseando, concibiendo los textos, tomando alguna nota mental o en un papelillo, cuando vas en el autobús o en el tranvía. Luego en casa, mientras todos estamos dormidos, pues ella se queda con la luz encendida y escribe las cosas que luego nosotros vamos a leer después, ¿no? Pero luego esas cosas no son exactamente las que ella ha escrito, ¿no? Porque esa es un poco la magia de la literatura, que una obra no termina de estar cerrada hasta que no tiene delante los ojos de un lector, que la hace suya, la hace diferente para cada lector. Es decir, cuando se mezclan todas esas palabras que están ahí en la tinta del libro con los contenidos que cada uno tiene en la conciencia, ¿no? Su propio estado de ánimo, entonces te vas a encontrar seguramente con recepciones, con lecturas del libro, ya lo verás, que te van a sorprender a ti misma, ¿no? Porque uno escribe un libro que es único, o cree que es único, pero lo que en realidad escribimos son obras muy plurales, ¿no? Y en este sentido, esta obra de Laura Bordonaba es eso, ¿no? Porque está escrita de una manera, en primer lugar, en una prosa muy luminosa, ¿no? Eso me interesa destacarlo, porque a lo mejor lo que he dicho puede hacer pensar que es hermética y que luego cada uno interpreta. No se trata de interpretaciones, se trata más bien de evocaciones, de recoger las sugerencias que ella va dejando en todas las páginas, y esas sugerencias pues cada uno las lleva a su terreno. Entonces habrá gente que le interesará más unas cosas que otras, y las lecturas, como en toda gran obra literaria, van a ser plurales, ¿no? En principio, desde un punto de vista más epidérmico, más superficial,
se puede concebir el libro este casi en su brevedad, porque es un libro muy pequeñito, es un libro mínimo pero a la vez inagotable, que se puede interpretar casi como una presentación de credenciales de Laura Bordonaba como escritora, ¿no? Es decir, de todo lo que es capaz de hacer, de una variedad de recursos, como si fuera un muestrario, ¿no? En ese sentido hay textos que son formalmente muy diversos, algunos muy cercanos con una poderosísima carga poética, otros textos un poco inclasificables de miscelánea, luego verdaderos relatos al uso, con estructuras muy sólidas ya dentro del género del relato, e incluso novelas en ciernes, ¿no? Estoy pensando en Pabellón 103, ¿no? donde está muy condensada una historia, ¿no? Nos adentramos en un psiquiátrico, en una institución mental, que buena falta nos hace a algunos, y bueno, y ahí se nos permite, primero conocemos al psiquiatra, es decir, que no es una pieza fuera, ¿no? Sino que asistimos a cuáles son sus motivaciones por estar ahí, cuál es su propia visión del oficio, etcétera, y luego a casos de determinados pacientes que allí conviven, ¿no? Eso, estirándolo un poco más y atendiendo más a las relaciones entre unos y otros, y daría para un texto muchísimo más largo, porque es interesantísimo todo lo que allí se cuenta y todo lo que allí se dice, ¿no? A mí me parece que ya desde el principio, desde el primer texto que se llama Elisa, y a partir de ese momento y hasta el final, de una manera o de otra y de distintos ángulos, asistimos fundamentalmente, yo creo que fundamentalmente a dos temas, ¿no? Primero al tema del dolor y la belleza, que diréis, son dos, sí, son dos, pero al tema que yo me quiero referir es al de la tensión entre el dolor y la belleza, la tensión que se establece entre estas dos cosas en diferentes relatos de los que hay dentro del libro, ¿no? Se nos habla, por ejemplo, del síndrome de Stendhal, se nos presenta quizá la sensibilidad, la propia belleza interna de alguien como una vulnerabilidad también hacia el dolor. Hay un pasaje dentro del relato del violín, ¿no? El del arco, sí, donde se combina perfectamente también esto que intento decir del martirio y la belleza, ¿no? Esa relación íntima que juegan y que a mí me ha interesado mucho, y que queda también bastante explícita en una metáfora muy bella cuando habla de las ciudades con río, ¿no? Que cómo ese río embellece las ciudades. Laura está pensando, cuando lo escribe, en Zaragoza, y está pensando también en Budapest, pero sirve cualquier otra, ¿no? Que es precisamente eso que las hace singulares, que las hace bellas, pero que no deja de ser una herida, una cicatriz, algo que las escinde, que las parte en dos. Todo eso me ha parecido interesantísimo, y creo que está de alguna manera en todas las páginas del libro, de alguna manera. Y luego la otra cuestión que a mí me ha parecido también que es el tema central del libro, es la cuestión de la ausencia, de la pérdida. En casi todos los relatos hay separaciones bien entre los personajes, ya sean espirituales, ya sean geográficas, también separaciones un poco más graves, que son las que va dictando la muerte. Hay también desapariciones, como la desaparición de Chelsea en uno de los relatos. Hay una presencia continua de la ausencia, ¿no? de aquello que no está, de lo que ha dejado un hueco, y por consiguiente hay todo un discurso en el libro sobre la pérdida, y cómo los personajes se lanzan a buscar aquello que les falta. Eso que les falta puede ser o bien
que cosas que nunca han tenido. Hay personajes de ese tipo que fantasean con un tipo de vida que ellos, por ejemplo Travis, ¿no? Que estaría, digamos, pues atravesado por un hambre de intensidad, etcétera, etcétera, y buscan de alguna manera la completud, lo que creen que de alguna forma los haría enteros, ¿no? También en el caso de la luz de Marvin, la cicatriz. No quiero destripar muchísimo los relatos, por eso estoy hablando un poco como denominador común de cosas que veo en todos ellos y no hago demasiadas referencias concretas a los textos porque creo que no se trata de eso. Pero en fin, estaría el tema de cosas que nunca se han tenido y uno intuye que eso es lo que le falta, lo que daría verdaderamente sentido, significado a la vida, lo que daría felicidad, o bien de cosas que se tuvieron un día y se han perdido. Aquí estaría el tema, todo el tema de las separaciones, de los adioses definitivos a seres que fueron importantes, etcétera, etcétera. Y luego hay todavía una posibilidad intermedia que son las pérdidas de aquello que en realidad sí se tuvo, pero no se sabe que se tuvo, ¿no? De alguna manera estuvo allí, pero es una ausencia solo intuida, ¿no? Y eso aparece también en algún relato del libro, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy interesante en todo esto, cómo en los textos terminan tratando siempre de la importancia que todo lo que se ha ido, todo lo que no está, tiene en lo que sí está. Es decir, el sello, la impronta que deja lo que se ha ido en todo lo que se queda, ¿no? Amantes a los que se les ha dicho adiós, pero que siguen perviviendo, no solamente en el recuerdo, sino incluso en los gestos del nuevo amante y en un sinfín de detalles que por un lado nos consuelan, pero también por otro asusta, da miedo, porque hay muchísimo misterio también en este libro, ¿no? Claro, el tema, como tema literario, el tema de la pérdida, de la ausencia, de lo que se fue, nos remite al tema del pasado, como estoy diciendo, pasado que a veces, como en el relato del japonés, que ahora no recuerdo exactamente cómo se llama, el de Mr. Sí, viendo con Mr. Sí, allí asistimos a una invasión del presente por parte del pasado, ¿no? Casi como si entre corchetes se nos pusiera el tiempo de ayer en medio de el hoy, que es una invasión que a mí también me ha interesado mucho, porque me interesan estas quiebras del tiempo y no estoy muy seguro de que el tiempo tenga la naturaleza que nosotros le adjudicamos a menudo, ¿no? Y el tema del recuerdo, como no puede ser de otra manera, lleva también al tema del olvido, que tiene también una gran presencia en el libro, ¿no? Se nos habla también de algunas enfermedades mentales en relación con el olvido, con el Alzheimer, pero no solamente eso, ¿no? Sino, en fin, muchísimas otras cosas. Yo creo que es un libro que está lleno de cosas. Aparece Zaragoza de una manera especial, aparece más veces, ¿no? Pero de una manera especial en 3 relatos, ¿no? Una Zaragoza muy reconocible, muy cotidiana. Es un libro también donde también tiene una gran presencia el amor en todas sus formas, ¿no? Desde, digamos, la seducción y toda la potencia del arranque, la espera atravesada de impaciencia, que es la peor espera que hay, todo ese tipo de cosas, hasta en otros relatos ya en su forma de hastío, de capítulo final, con toda la amargura que eso conlleva. Está el tema tan capotiano de las plegarias atendidas, ¿no? El estar deseando algo y que se te adelanten, y eso nos lleva también en fin, creo que hay una introspección acertadísima del alma humana. Está también el miedo, algunos de los miedos que todos tenemos. En el libro aparece representado, la forma en la que más explícitamente aparece representado puede que sea cuando uno de los personajes del psiquiátrico
no quiere salir, por mucho que le dan el alta y renuncia a salir, pero yo creo que va mucho más allá de eso, ¿no? Que no está hablando en concreto de un personaje que está enfermo, ¿no? Y que se siente seguro en ese sitio, ¿no? Sino que pienso que está hablando de muchos de nosotros que terminamos por acabar considerando nuestro descontento casi como el verdadero hogar, ¿no? Entonces el miedo a cambiar, ese mismo miedo que tenía Travis a solucionar su situación, etcétera. En fin, creo que es un libro muy inteligente, lleno de cosas sugerentes, evocadoras, que van a llevar al lector a otros mundos, y creo que es un verdadero tesoro. Y en este sentido, como nadie lo ha dicho, yo quiero también agradecer, como aragonés y como lector sobre todo, a la editorial Pregunta y a otras editoriales como Pregunta, que están trabajando aquí ahora mismo en Aragón, que están dando la oportunidad de que tesoros como el que está contenido dentro de este libro se pongan al alcance de la gente y la gente los pueda disfrutar y los pueda ver, ¿no? Porque de otra manera pues quedan en los discos duros de los ordenadores, quedan en carpetas cerradas. Entonces eso me parece una labor que yo personalmente agradezco mucho y que creo que todos deberíamos agradecer. Yo terminé de leer el librito de Laura y se quedó ahí un ratito sobre la mesa, que tiene esa forma pequeñita, oscura, y me parecía realmente eso, me parecía como un tesoro, ¿no? Que estaba lleno de cosas, y me hizo pensar en un texto que me gusta, de Eloy Tizón, que es un escritor de cuentos básicamente, aunque también tiene alguna novela que yo admiro muchísimo, y me empujó a buscar ese texto y lo voy a leer porque, bueno, no el texto entero, un fragmentito muy breve, para lo cual tendría yo que encontrar las gafas. Lo leo porque es que fue el estar viendo el libro, me acordé de ese texto, dije, ¿en qué momento le leí algo a Tizón que en relación con lo que yo estoy pensando ahora y demás? Y por eso fui y lo busqué. Dice, si no me equivoco, el cuento no es el lugar en el que se descubre un secreto, sino el lugar en el que se custodia un secreto. La literatura no descubre nada, no mejora nada, no enseña nada que no supiéramos de antemano. La literatura es más bien un espacio donde alojar el misterio, un espacio que a su vez crea misterio y lo esparce a su alrededor, porque en algún sitio hay que depositar el misterio, guardar su luz. A falta de otro mejor, lo ponemos en el arte. Yo creo que en esta ocasión es justo entre las tapas de ese libro de sobreexposición donde está ahora mismo puesto y donde lo podréis encontrar. El título él lo ha dicho muy bien, hace referencia, pues veréis que en la obra hay bastantes referencias, hay un par de cuentos que hablan de la luz, ¿vale? Uno es el de la luz de Marvin y otro sí será el uso del mar, donde esos personajes se pierden, que la luz es una metáfora de, bueno, pues eso, de sobreexponerte. Pues lo que en el cuento se dice que en la luz no te puedes esconder. Y es un poco yo lo que he querido decir también con el título. O sea, yo la manera que entiendo de vivir la vida es hacia afuera, siempre. Es un poco también un canto por quitarnos la coraza y por vivir, no sé, como sintamos, ¿no? Con el corazón en la mano. El peligro de sobreexponerse es que la gente te suele, pues bueno, te pueden hacer más daño también, pero merece mucho la pena vivir así. Vivir, pues, viviendo simplemente. Hay un poco de todo, ¿sabéis? Hay un cuento que es el que ha nombrado Carlos, de los ríos. Bueno, es que los ríos a mí desde siempre sí que también tengo algo, una conexión especial con el agua también. Ese seguramente lo habéis leído porque fue un cuento que salió publicado cuando fue el Día del Libro, hace unos años y tal. Y para mí es muy especial porque fue, yo creo que de las primeras veces que alguien me dijo que podía hacer algo con las palabras, ¿vale? Entonces, ese le tengo un cariño especial. Hay cuentos muy cortitos
que se acercan más a la poesía. Mi madre, que tiene una mirada muy inteligente, me ha dicho antes que se lo ha leído. Dice, he notado, porque algún cuento era más antiguo, ella los había leído, y dice, dice, ahora noto que te has vuelto más poética. Dice, y creo que es porque lees más poesía. Pues puede ser, y yo creo que es que la vida cada vez también me parece que tiene más poesía. Quizá, no sé, a mí cada vez me gusta más vivir, realmente. Es así. También veréis que hay muchas... A mí me gusta mucho el juego siempre de hecho hay 2 veces lo de los palíndromos, que hay un cuento que hay 2 personajes que se juega con los nombres, porque ahora ya soy un poco más escéptica, pero durante mucho tiempo sí que me interesaba mucho todo lo que tenía que ver con el azar. Durante mucho tiempo he creído mucho en el azar, ahora empiezo a creer menos. Pero bueno, de vez en cuando dejas que aparezca. Abandono, del verbo abandonar, del francés abandonner, dejar en poder de alguien. Porque en los lugares abandonados, sin márgenes y fronteras, podemos ser cualquiera. Palpita el silencio y el corazón late más rápido por la fiebre de una nostalgia que no sabes de qué lugar procede. Porque imaginas tanta vida y tanta muerte. Porque el papel, el hierro, el cemento, las camas, las luces, a veces todavía tienen ADN reconocible. Jugar a ser el cirujano que disecciona y que acaricia con los ojos esa soledad azul que llega desde el fondo de un armario, donde cuelga todavía un vestido que algún día vistió a alguien, que a su vez amó a alguien, que a su vez un día dejó de amarla. Pensar que quizás los dos estén muertos y que estás sobreviviendo a una historia de amor interminable. Lugares en los que te cuesta imaginar familias felices, a los que las estrellas que anunciaba la guía de hoteles se le han caído en picado. Habitaciones que todavía conservan el olor a sábanas manchadas de semen, de lágrimas en colapso enamorado, de renuncias y victorias. 25 canales por satélite, visionado de porno, masturbación de soledades emitida en versión original, sin subtítulos que ayuden a entenderla. Habitaciones que como caras de Belmez cuentan injertos y transfusiones, amores como cilicios. Cinturones con demasiados agujeros, que pertenecen a héroes que solo pasan a ser inmortales cuando mueren. Lugares en los que tener déjà vu multiorgásmicos. Cuando la sombra que proyecta la luz parece preguntarte: si cabalgas y cabalgas, ¿tu caballo está a salvo de la muerte? Lugares donde podemos celebrar la obscenidad. Lugares donde no tiene cabida la palabra turístico. Cuando el frío es más que un holograma que se cose a las venas. Que huelen a pólvora, a desinfectante, a voces en ruso, a respiraciones cirílicas, a corazones esteparios y a momentos de madera. El aire encendido, donde la diferencia puede estar entre nacer cristal y nacer cemento, nacer encabezamiento o margen, y que sobre todo huelen a belleza, esa belleza que casi siempre se encuentra en la resistencia. Los palíndromos no siempre pueden leerse igual hacia adelante que hacia atrás. Lugares que parecen suplicar: devuélveme intacto lo que soy, que tengo las venas enfermas de añoranza, los pies siameses vestidos de animales, la cabeza temblando, y un fuego preliminar, a juego con la corona, que se enciende en cuanto ve asomarse la vida, que se enciende con una bala, con una rosa, que no se extingue ni con el dorso de la mano, y se ve pequeñito en la radiografía de tórax.